Diremos que una proposición es una tautología si es verdadera siempre, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que la componen. Para saber si una proposición es una tautología, solo debemos hacer su tabla de verdad. Por ejemplo, P implica P es una tautología, y su tabla de verdad sería la siguiente. La implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, pero en este caso son la misma proposición, entonces P implica P es verdadera para cualquier valor de verdad de P. Otra tautología sería P o no P. Si hacemos su tabla de verdad, veremos que es verdadera sin importar el valor de verdad de P. Y otra tautología sería P implica P o Q. Esta proposición tiene dos proposiciones atómicas y su tabla de verdad la haríamos así. Si P y Q son verdaderas, entonces P o Q es verdadera. Y entonces el antecedente y el consecuente de P implica P o Q son verdaderos, por lo que la implicación es verdadera. Si P es verdadera y Q falsa, P o Q es verdadera, y entonces la implicación también es verdadera. Y cuando P es falsa, el antecedente de la implicación es falso, y entonces P implica P o Q es verdadera. Las tautologías son las proposiciones que vamos a suponer como verdaderas, sea cual sea el contexto, y que de alguna forma definen lo que va a ser verdad en matemáticas. Por esto también son llamadas leyes lógicas. Por ejemplo, decir que P o no P es una tautología es como decir que toda proposición debe ser verdadera o falsa, y esa es la propiedad con la que definimos lo que es una proposición. Diremos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si sus valores de verdad coinciden cada vez que se fijan los valores de verdad de las proposiciones que las componen. Dos proposiciones lógicamente equivalentes son como dos formas de decir lo mismo. Las equivalencias lógicas son parte del lenguaje de cualquier matemático y son realmente útiles porque a veces para encontrar la solución a un problema solo hay que enunciarlo de otra forma. Por ejemplo, veamos que P implica Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Para ver esto, podríamos hacer las tablas de verdad de ambas proposiciones y comparar los valores de verdad que tienen estas proposiciones para los mismos valores de verdad de P y Q. Pero en vez de hacer eso, combinaremos las dos tablas en una sola. Si hacemos esta tabla, bastaría con ver que las columnas correspondientes a P implica Q y a no P o Q son iguales para comprobar que las dos proposiciones son equivalentes. Entonces, una vez que fijamos los valores de verdad de las proposiciones atómicas, así quedarían los valores de verdad de las otras proposiciones. Y podemos ver que las columnas correspondientes son iguales, y esto quiere decir que P implica Q es equivalente a no P o Q. De ahora en adelante, para decir que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, usaremos esta notación. Algunas equivalencias útiles y que usaremos todo el tiempo son las de las negaciones de los conectores lógicos que definimos. Por ejemplo, estas dos equivalencias nos dan otra forma de expresar las negaciones de la conjunción y la disyunción de proposiciones, y son conocidas como las leyes de De Morgan. Para ver que la negación de P o Q es equivalente a la conjunción entre no P y no Q, haríamos esta tabla. Una vez que se fijan los valores de verdad para las proposiciones atómicas, las negaciones de esas proposiciones tendrán el valor de verdad opuesto en cada caso. Según la definición, P o Q solo es falsa cuando P y Q son falsas, y la negación de P o Q tiene el valor de verdad contrario a P o Q en cada caso. Por otro lado, la conjunción entre no P y no Q solo es verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas, es decir, solo cuando P y Q son ambas falsas. Y entonces podemos ver que las columnas correspondientes coinciden y concluir que la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. Y haríamos más o menos lo mismo para ver que la negación de P o Q es lógicamente equivalente a no P y no Q. Ahora veamos un ejemplo de esto en español. Si P es la proposición hoy haré la tarea y Q es mañana haré la tarea, entonces P o Q sería la proposición haré la tarea hoy o mañana. Entonces, ¿qué significaría que esta proposición fuera falsa?
Pues según las leyes de De Morgan, la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. Entonces, otra forma de decir que no es cierto que haré la tarea hoy o mañana sería hoy no haré la tarea y mañana tampoco. Si ahora P es la proposición hoy es 2 de marzo y Q es la proposición hoy es mi cumpleaños, entonces P y Q sería hoy es 2 de marzo y es mi cumpleaños. Y según las leyes de De Morgan, la negación de P y Q es lógicamente equivalente a no P o no Q. Entonces, otra forma de decir no es cierto que hoy es 2 de marzo y es mi cumpleaños sería hoy no es 2 de marzo o no es mi cumpleaños. Estas equivalencias tienen bastante sentido, incluso su significado en español cuadra bien con nuestra intuición, pero hay que recordar que a veces no le damos el mismo sentido que le damos en español a una oración en la lógica proposicional. Ahora veamos qué pasa con la implicación. Si P es la proposición Juan es humano y Q es la proposición Juan es mortal, entonces la proposición P implica Q sería si Juan es humano, entonces Juan es mortal. ¿Qué significaría que esta proposición fuera falsa? Pues si recordamos la definición de la implicación, sabemos que solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Y eso significa que la negación de P implica Q solo es verdadera cuando P es verdadera y Q falsa. Y entonces la negación de P implica Q es lógicamente equivalente a P y no Q. Si esto no es suficiente para convencernos, podemos hacer la tabla y comprobarlo. Y entonces, otra forma de decir no es cierto que si Juan es humano, entonces Juan es mortal, sería Juan es humano y no es mortal. En el caso de la implicación, nuestra interpretación de algunas proposiciones en español podría no coincidir con la interpretación en la lógica proposicional. Por ejemplo, si P fuera la proposición 3 es un número par y Q es la proposición hoy es mi cumpleaños, entonces P implica Q sería si 3 es un número par, entonces hoy es mi cumpleaños. Probablemente cualquier persona diría que esta proposición es falsa, porque el que el número 3 sea par o no tiene ninguna influencia sobre el día que es hoy. Pero si esta proposición fuera falsa en la lógica proposicional, su negación sería verdadera. Y por la equivalencia que acabamos de ver, eso significaría que la proposición 3 es un número par y hoy no es mi cumpleaños, sería verdadera. Pero claramente esta proposición es falsa, pues 3 no es un número par. Este tipo de proposiciones que no tienen mucho sentido son las que podrían comportarse de forma extraña en la lógica proposicional. Pero mientras nuestras proposiciones tengan sentido, podemos confiar en que la lógica proposicional y nuestro propio razonamiento funcionan prácticamente de la misma forma. Ahora veamos una equivalencia que seguramente es de las más usadas en matemáticas. P implica Q es equivalente a no Q implica no P. A esta proposición la llamaremos la proposición contrapuesta de P implica Q o simplemente la contrapuesta. Para ver que estas proposiciones son equivalentes, como siempre, hacemos la tabla de verdad y lo comprobamos. Pero hagamos un ejemplo en español para entender mejor cómo funciona. Si P es la proposición está lloviendo y Q es la proposición hay nubes, entonces la proposición P implica Q sería si está lloviendo, entonces hay nubes. Sabemos que esta proposición es verdadera, porque la lluvia proviene de las nubes, y entonces una forma equivalente de decir esto, o bien la contrapuesta de esta implicación, sería si no hay nubes, entonces no está lloviendo. Y esta proposición es verdadera por la misma razón. Una condición necesaria para que llueva es que primero haya nubes, y si no hay nubes, no podría estar lloviendo. Ahora vamos a definir el último conector lógico, el bicondicional o doble implicación. Esta proposición la vamos a leer como P sí y solo sí Q o P es condición suficiente y necesaria para que Q. Y como puede deducirse de su traducción, esta proposición será verdadera si y solo si P y Q tienen el mismo valor de verdad. Y entonces P sí y solo sí Q quedaría definida así por su tabla de verdad.
Y el nombre de doble implicación no es ningún misterio. Si hacemos la tabla correspondiente podremos ver que P sí solo sí Q tiene los mismos valores de verdad que la conjunción entre P implica Q y Q implica P. Es decir, que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. En este contexto, a la proposición Q implica P la llamaremos la recíproca de P implica Q. Ya hemos usado varias veces este conector. Cada vez que definimos un nuevo concepto, estamos definiendo una nueva proposición asignándole el valor de verdad de una proposición ya conocida. Por ejemplo, si P denota una oración, entonces la oración P es una proposición es por sí misma una proposición, que definimos como una proposición equivalente a la oración es posible determinar si P es verdadera o falsa. El bicondicional y la equivalencia lógica representan en esencia la misma proposición. No debe ser muy difícil ver que dos proposiciones compuestas P y Q son lógicamente equivalentes si y solo si la proposición P sí y solo si Q es una tautología. Una observación importante es que todos los símbolos de los conectores lógicos carecen de significado sin el contexto adecuado y que todos, salvo la negación, son operadores binarios. Es decir, que estos operadores se aplican a dos proposiciones exactamente. Entonces, expresiones de este tipo o de este tipo no están definidas en la lógica proposicional. Para escribir proposiciones compuestas con más de un operador lógico, usaremos paréntesis para agrupar proposiciones, de forma que a cada lado de los conectores lógicos haya proposiciones bien definidas. Por ejemplo, podríamos interpretar la primera proposición como esta otra. Entonces, cada conector tiene a sus lados dos proposiciones bien definidas, y resulta que esta proposición es equivalente a esta otra. Entonces, al no haber riesgo de confusión, podríamos definir esta expresión como una proposición equivalente a las otras dos. Por otro lado, estas dos proposiciones no son lógicamente equivalentes, pues si P es falsa, la proposición a la derecha sería verdadera sin importar el valor de verdad de Q y R. Pero del lado izquierdo, si P es falsa y R también, P implica Q sería verdadera, y entonces la proposición completa sería falsa. Entonces, su valor de verdad no coincide en este caso, y por lo tanto ambas proposiciones no son equivalentes. Entonces no podríamos definir la expresión que habíamos escrito. Para evitar cualquier problema, solo escribiremos expresiones que no sean ambiguas. Ya vimos que la proposición P sí solo sí Q es equivalente a la conjunción entre P implica Q y su recíproca. Eso significa que podríamos evitar el uso de este conector usando esta equivalencia. También vimos que la proposición P implica Q es equivalente a no P o Q. Eso significa que tampoco necesitamos la implicación para escribir todas las proposiciones posibles en la lógica proposicional, porque podemos usar esta equivalencia para sustituir cualquier proposición que tenga una implicación. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de operadores que necesitamos para escribir proposiciones equivalentes a cualquier proposición de la lógica proposicional? Bueno, esto es todo por ahora. Hasta luego.